El miércoles 13 de noviembre del 2002, el ingeniero Pedro Pinto, vicepresidente de la República encargado de la presidencia, vetó totalmente el proyecto de ley de promoción y defensa de la competencia que había recibido ese mismo día del Congreso Nacional. Es nuestro invitado el arquitecto Patricio Donoso, presidente de ANDE, Asociación Nacional de Empresarios. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, muchas gracias. Al pie del cañón como siempre. El ingeniero Pinto es un distinguido miembro de ANDE. Ese proyecto de ley que él vetó había sido presentado al Congreso por el propio presidente Noboa y había tenido un largo proceso de elaboración con asesoría de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo UNCTAD. Se había consultado con los sectores productivos. Pero en esa ocasión la Cámara de Comercio de Quito pidió el veto total y algunos argumentos fueron similares a los de ahora en cuanto al debido proceso, a la presunción de inocencia. ¿Qué diferencias o semejanzas hay entre estos dos proyectos, así de las más destacables? Gracias, Alfredo. Yo participé en el 2000 y 2001 en la elaboración de aquel proyecto, la ley de competencia que es necesaria. Lastimosamente el Congreso de aquel entonces desvirtuó la intencionalidad de aquel proyecto y tuvo el presidente encargado Pedro Pinto que vetar. ¿Y por qué la vetó totalmente, Alfredo? Porque en aquel entonces no se tenían los 2/3 de los diputados para que se allanen al veto, por lo tanto hubiese seguramente pasado a regir una ley que fue dañada, y así lo digo con claridad, por una legislatura que la llenó de subjetividades, de imprecisiones, de potestades discriminatorias, y dañó el proyecto que estuvo bastante bien trabajado. Hoy se retoma este tema, pero lastimosamente se vuelven aquellas malas prácticas, además de que este en particular viola al menos 3 artículos de la Constitución, y no está bien que quienes aprobaron el proyecto de Montecristi, es más, lo hicieron, la violen, y la violan flagrantemente, porque mire usted, Alfredo, el artículo 46 de esta 66 de este proyecto restringe la acción de protección. Reformen la Constitución si quieren poner aquella restricción de la acción de protección en la ley. Segundo, a pretexto de evitar la colusión, violan la intimidad personal, que es uno de los derechos ciudadanos intrínsecos con el ser humano. Violan el debido proceso, exigen, Alfredo, y esto parece increíble, puede exigir, de acuerdo al artículo 46, que se les entregue en forma inmediata libros contables, societarios, comprobantes de pago, recibos, facturas, escúcheseme bien, acuerdos, mensajes, faxes, agendas personales y notas manuscritas. Lo que está generándose con este proyecto de ley es inseguridad jurídica y no enfrentar el tema de los monopolios. Precisamente, vamos a eso. En una ley de competitividad o de regulación del mercado, ¿cómo se puede garantizar que los consumidores no sean explotados por monopolios del Estado o por prácticas abusivas de la empresa privada? Así es. Hay 2 leyes, estimado Alfredo, que no pueden ser violadas por nadie. Ni la ley de la gravedad, ni la ley de la libre competencia u oferta y demanda. Porque aquella ley de la oferta y la demanda, que no está escrita pero que funciona en todo el mundo, hace que se produzca mejor, que bajen los precios, que el consumidor, ¿cuál es su preocupación, Alfredo?, esté mejor atendido, que bajen los precios, que los servicios y bienes sean de mejor calidad y, por supuesto, que todos los actores del mercado tengan libertad para producir, de tal manera que si alguien viola los conceptos, pues que sea sancionado, pero no nos vamos a ir a la orilla de una ley denominada poder de mercado que confunde lo que es poder de mercado con la posición dominante. De tal manera que le pedimos, le exhortamos al presidente de la República, retire el proyecto con carácter de urgencia económica, o que la legislatura, señor presidente Cordero, la devuelva, porque bien lo dice usted, Alfredo, desde el 99 y 2000 estamos bregando por una ley de competencia que es necesaria, y ahora le escogió el apuro para pasar en prácticamente 7 días más laborables, de aquí al próximo 29, una ley que es sumamente importante, pero sumamente sensible. Ahora, el asambleísta Paco Velasco enfáticamente ha señalado que el proyecto actual no es una ley antimonopolios. Y ese justamente sería el problema, que estaría legalizando monopolios estatales, privados o mixtos, que serían directamente otorgados por el presidente de la República. Entonces, ¿qué alternativa propone ANDE para ese tipo de medidas especiales, excepcionales y temporales que podrá conceder el presidente por decreto ejecutivo?
Las temporalidades no son buenas, Alfredo, no venden seguridad jurídica, no generan seguridad jurídica, y son tan equivocadas las temporalidades que el artículo 30, por ejemplo, manifiesta la capacidad del ente regulador de fijar temporalmente los precios de cualquier actividad productiva, pero no dice cuánto. Y cuando se le requiere a la Comisión de la Legislatura este tema, manifiestan que irá para reglamento, y todos sabemos, y usted como abogado más que nadie, que un reglamento puede ser cambiado en 7 minutos en el despacho del ministro, de tal manera que esas temporalidades, esas subjetividades son las que le están matando. Antes de que nazca, le están matando a este Pero ¿cuál proyecto. sería la solución? ¿Cuál es la alternativa? Por ejemplo, para dar seguridad jurídica, para realmente que las regulaciones sean bien consultadas, que no sean inconsultas. ¿Cuál es la propuesta? Así es. Que todos los temas inherentes a evitar las posiciones dominantes consten en el proyecto, en la ley, y no en el reglamento. Segundo, que se eliminen aquellas subjetividades, que se quiten absurdos como la restricción de la acción de protección, que se quite aquello de la violación flagrante de la intimidad personal y familiar, que obviamente se respete la Constitución, artículo 136, que hable de que no pueden establecerse o tratarse en un solo cuerpo legal varias materias económicas. Es decir, ser transparentes, abocar una ley de competencia que implique libre competencia, a fin de que los servicios al ciudadano, al consumidor, sean óptimos. La única forma de asegurar buenos precios, buena calidad es a través de la libre competencia, y no de un proyecto que algunos le llaman antimonopolio, otros de otra forma, están precisamente cayendo en esas temporalidades y aquellas subjetividades que usted bien. Pero el proyecto establece una junta de regulación. El problema es que esa junta de regulación también la integra directamente por decreto ejecutivo. Entonces, claro. Pero sí es necesario, obviamente, que haya una junta de regulación, que se regulen y controlen los eventuales abusos que puede haber en el mercado. ¿Cómo se debería integrar, por ejemplo, esa junta reguladora? La sana lógica dice que no se puede ser juez y parte, y no puede un ente regulador sancionar de 500,000 a 10 millones de dólares, y además ser el ente que aboque conocimiento de los temas inherentes a prácticas antimonopólicas. Tiene que ser una función técnica, y no nombrada a través de la terna del Ejecutivo, a través del Consejo de Participación. Ahora, pero si no es juez y parte, tampoco pueden estar los empresarios, o sea, esos son los problemas. Entonces, y si viene y los nombra el Consejo de Participación Ciudadana, después dice que son ilustres conocidos, amigos de algún amigo del presidente, entonces realmente no es fácil. Por eso, ¿cómo sería una solución certera? Por supuesto que no es fácil la solución. Simplemente un ente técnico, como en su momento fue el denominado COMEXI, Consejo de Comercio Exterior, antes de que hoy se llame COMEX, una estancia absolutamente técnica, alejada de la política, y sobre todo en la cual puedan tener por lo menos la opción de defensa aquellos empresarios que están apostándole todo al Ecuador, y que no puede ser posible que sean denostados permanentemente a través. Ahora, pero en el COMEXI también estaban los empresarios, y por eso se cambió. Más bien lo importante sería que sea una cuestión técnica, o sea, que siendo de participación ciudadana se exijan el respaldo técnico, que no sea cualquier persona que no está capacitada para asumir una responsabilidad de esa naturaleza. Eso sería, digamos, lo correcto. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hablo de una participación colateral del empresariado, en el sentido de que alguien tiene que estar allí para que dé su opinión. No digo que tenga capacidad decisoria, pero tampoco es dable que la capacidad decisoria la tenga eventualmente un burócrata que de comercio no entiende mucho, de tal manera que, o peor todavía, que tenga predeterminaciones de orden político. Por orden superior, exactamente, ese es el problema. Exactamente, Arquitecto, ese es el problema. Le agradezco su participación en Contacto Directo.